Me presento, soy Ángel Lara Platas. Agradezco la invitación que me hiciera la Academia Cordobesa a través de su rector, el doctor Jorge Francisco Vélez Bautista, para participar con los temas concepto y modalidades de los sistemas electorales y concepto y antecedentes históricos de la democracia para el diplomado en Derecho Electoral. Muchas gracias. En esta primera parte iniciamos con el tema concepto y modalidades de los sistemas electorales. Iniciamos esta charla hablando del sistema electoral mexicano, de su organización política. ¿Qué forma de organización política tiene México? México es una república federal compuesta por 31 estados autónomos en su régimen de gobierno interno y la Ciudad de México, catalogada como la entidad federal no estado número 32 y es la capital del país. El poder supremo de la federación se divide en 3 poderes, distribuidos entre las siguientes personas. El poder legislativo, que elabora las leyes y lo ejerce el Congreso de la Unión. El poder ejecutivo, que se encarga de que se cumplan y lo ejerce el presidente de la República. El poder judicial interpreta las leyes e imparte justicia y lo ejerce la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de circuito. El Poder Judicial de cada una de las 32 entidades federativas lo encabezan sus respectivos tribunales superiores de justicia. Los poderes ejecutivos de la Unión, de los estados y de la Ciudad de México son nombrados por 6 años sin posibilidades de reelección y se depositan en el presidente de la República, los gobernadores de cada estado, jefe o jefa del gobierno de la Ciudad de México. En cada entidad federativa, los poderes legislativos se componen de una sola cámara, mientras que el Congreso de la Unión se compone de una Cámara de Diputados con 500 miembros y una Cámara de Senadores con 128 miembros. Pero de vuelta al tema de mi intervención, se puede afirmar que no existe un sistema electoral perfecto, puesto que la forma en la que deben estar representadas las preferencias es per se una posición política. Sin embargo, sí podemos apuntar cuáles son las características que hacen a unos sistemas mejores que a otros. Aquellos que logren la máxima representatividad de lo expresado en las urnas y la máxima gobernabilidad, teniendo en cuenta que estos dos atributos, aunque no siempre, suelen ir en la dirección opuesta. Podríamos dar un paso más al hablar de su legitimidad, es decir, un sistema electoral que debe contar con un amplio apoyo de los partidos que no debería limitarse solo al 50%. Demos un repaso sobre cómo funcionan los sistemas electorales en otros países del mundo. En Francia y países que fueron colonias suyas, como Togo, República Central Africana, Chad y Malí, se utiliza el sistema de doble ronda, que consiste en llevar a cabo 2 votaciones, usualmente con 2 semanas de diferencia, en las que la primera vuelta se da la elección por mayoría relativa. Pero si un candidato no consigue la mayoría relativa, entonces pasa a una segunda ronda. Este sistema lo utiliza también Hungría y Afganistán. Sin embargo, en el caso francés, en las elecciones legislativas, cualquier candidato que haya obtenido más de 12.5% de los votos en la primera vuelta puede competir en la segunda, siendo el ganador aquel que consiga un mayor número de votos, independientemente de que sea o no mayoría absoluta. El sistema doble ronda
permite a la gente tener más de una oportunidad para elegir a sus representantes o cambiar de preferencia en la segunda vuelta, una vez que se sepa cuáles van a ser los partidos con suficiente representación. La desventaja es que el costo es bastante elevado para las naciones, pues se requiere la organización de los comicios y el doble desplazamiento de los ciudadanos. Además, hay una mayor abstención entre las primeras elecciones y las segundas. El sistema de voto alternativo es uno de los más inusuales y poco usados en el mundo. De hecho, solo Australia y Nauru lo tienen. Se trata de permitir a los ciudadanos poner un voto con muchas opciones dentro de las papeletas. Con 1, el favorito; 2, el segundo de interés, y así sucesivamente. Las personas pueden ir marcando a sus candidatos que sean de su interés. Así, el candidato que haya obtenido la mayoría absoluta es escogido inmediatamente. Australia tiene voto alternativo. Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Irlanda, Bélgica y Estados Unidos son solo algunos de los lugares que utilizan la mayoría relativa. En este sistema de votos, el ganador es la persona que obtiene más votos sin necesidad de llegar a una mayoría absoluta. Este sistema permite escoger directamente a personas y no solo a partidos políticos, lo que permite que candidatos independientes puedan entrar al ruedo. Sin embargo, también aleja a los partidos que no tienen una base social con la cual participar. Esta es la razón por la que en países como Estados Unidos existen dos fuerzas políticas, los demócratas y los republicanos. Una de las desventajas de este sistema es que las minorías sociales y las mujeres tienen menos probabilidades de ser escogidas para representantes. Vamos a echar un vistazo a los sistemas electorales en América Latina. Durante el siglo XXI, América Latina ha hecho cambios de orden económico, social y político. Un importante conjunto de países avanzó en una serie de transformaciones político-institucionales cuyas tendencias más destacadas han sido la ampliación de la ciudadanía política mediante la inclusión de sectores anteriormente postergados o invisibilizados y la recuperación de la participación del Estado en la vida político-partidista. Durante estos años se instrumentaron modificaciones en la legislación electoral o en las normativas partidarias que tendieron a la ampliación de los derechos políticos, tanto lo referente al sufragio activo, que es el derecho a elegir, como al sufragio pasivo, que es el derecho a ser elegido. Hubo algunos de estos donde se incorporaron actores que antes no estaban habilitados para participar electoralmente, como los menores de 18 años o los residentes en el exterior, y otros en los que se incluyeron a sectores que anteriormente no tenían garantizada su efectiva representación en los ámbitos del poder formal, como las mujeres o las minorías étnicas. A su vez, se ha observado una tendencia hacia una mayor regulación del Estado en los asuntos públicos, ya sea respecto de la organización interna de los partidos o de las campañas electorales, y la incorporación de herramientas institucionales de participación popular. Hablamos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela principalmente. La tendencia en estos países ha sido la ampliación de la ciudadanía política mediante mecanismos diversos. En algunos países donde se reformaron sus constituciones, Venezuela, Bolivia y Ecuador,
se incorporaron herramientas de democracia directa, consulta popular o referéndum. Con relación a la extensión del sufragio pasivo, repetimos que es el derecho a ser elegido, una tendencia contundente en esta dirección ha sido la incorporación de las mujeres, que actualmente existe en todos los países que hemos mencionado, inclusive en los que esa normativa no existía. También se han incorporado las minorías étnicas en países como Perú, Bolivia y Venezuela. En igual sentido, se ha observado una tendencia a reducir la edad mínima para votar a 16 años, aunque ya existía en Brasil y Perú. Argentina y Ecuador formalizaron, estos dos últimos, ese derecho en los últimos 12 años. La incorporación del voto en el exterior también ha sido una tendencia general. Otro rasgo que destaca en la tendencia a una mayor intervención del Estado en los asuntos concernientes a los partidos políticos y a la mecánica electoral con relación al voto, se observa una tendencia hacia la obligatoriedad. En Latinoamérica, en 8 países, el voto es obligatorio. En 3 es optativo. Estos son Chile, Colombia y Venezuela. Con relación a los partidos políticos, aunque en la mayoría de los países existe la figura de las internas o las primarias, solo en 2 países están reguladas por el Estado, Argentina y Uruguay. Con respecto al financiamiento de los partidos políticos, salvo en Venezuela, donde el financiamiento es totalmente público, el resto de los países tiene un sistema mixto donde se combinan lo público y lo privado. A su vez, se ha observado una tendencia hacia una mayor regulación del Estado en los asuntos públicos, ya sea respecto de la organización interna de los partidos o de las campañas electorales, y la incorporación de herramientas institucionales de participación popular. De manera general, en América Latina existe la propensión hacia la obligatoriedad del voto, la reelección presidencial, modificar la duración del mandato presidencial, ampliación de las facultades legislativas del presidente y el voto en el exterior. En este contexto aparece la consulta popular y el referendo. En cuanto a las modificaciones referidas a la ampliación del sufragio activo, se observó una tendencia hacia la reducción de la edad mínima para votar a los 16 años, aunque en algunos países ya existía, como Brasil y Perú. En Argentina y en Ecuador fue posteriormente que se formalizó ese derecho en este periodo. La incorporación del voto en el exterior también ha sido una tendencia general. Por lo que toca al voto epistolar, Uruguay es el único país de los que hasta ahora hemos mencionado que no lo permite, mientras que Colombia, México y Paraguay lo incorporaron legalmente durante los últimos años. Otro rasgo para destacar es la mayor participación del Estado en los asuntos concernientes a los partidos políticos y a la mecánica electoral. Con relación al carácter del voto, se observa una tendencia hacia la obligatoriedad, como ya lo mencionamos. De estos países, en 8, el voto es obligatorio, entre los cuales se encuentra Bolivia, que modificó esa normativa en el año 2009, mientras que en 3 países es optativo: Chile, Colombia y Venezuela. Ahora pasamos al otro tema, si ustedes lo permiten, que es el concepto y antecedentes históricos de la democracia. Yo les voy a rogar
que todas las preguntas y las dudas las hagan al finalizar este segundo tema y con todo gusto serán contestadas. Para Francisco Rodríguez Adrados, filólogo clásico y helenista español, miembro de la Real Academia Española y Premio Nacional de las Letras Españolas, en su libro La democracia ateniense, escribió que lo grandioso de los griegos es que, siendo un pueblo tan pequeño y fragmentado, fueran capaces de dar un salto tan tremendo, así lo menciona él. Los griegos no eran tan solo democracia o teatro, eran más que eso. Fueron los primeros que firman sus poemas y estaban orgullosos de sus estatuas, de sus obras. Eran individuos que valoraban la verdadera humanidad. La democracia no es más que un aspecto de esa humanidad de los griegos muy característica. El autor Adrados concluye que la democracia surgió en Grecia como un pacto entre las clases para echar a los tiranos. Hay que advertir que previo a esto no hubo ninguna preparación intelectual, como en la Revolución Francesa, lo recordamos muy bien, con la Ilustración. En Grecia se hablaba del hombre como ser único, de igualdad, de libertad. Ahí estaban los presocráticos. Y hubo un momento en que sucede un hecho político. Gobernaban los tiranos, luego los nobles y debajo el pueblo. Esto qué familiar nos suena, ¿verdad? La democracia surge como un acuerdo de fuera tiranos entre los nobles y el pueblo para echarlos y repartirse el poder. Pericles juega un papel importante en la construcción de la democracia a pesar de su corta vida. Pericles era un noble que fue evolucionando de la igualdad radical a otra más templada. Su desgracia fue hacer la guerra del Peloponeso. Creía que la ganaría en 2 días. Y no fue así. La desgracia de la democracia ateniense es que, siendo una conciliación, acabaría siendo la mecha. Todo el mundo sabe que Atenas inventó la democracia, pero no que ésta acabó en guerra civil. Y se acabó. Ahí quedó la democracia como idea. Aunque luego Aristóteles hablara mal de ella y para Santo Tomás fuera el vade retro. Volvió a surgir en ciudades italianas, en los comuneros de España, en la Revolución Inglesa, la americana, la francesa. Estudiosos del tema coinciden en que no existe un modelo único de democracia que pudiera ser aplicado en diferentes países. Es decir, no existe la democracia perfecta. A las democracias que actualmente existen en el mundo, hay que reconocer que a unas les falta mucho y a otras les sobran cosas. En la democracia hay aspectos que no se han cumplido nunca. La democracia no ha logrado resolver los problemas políticos que existen en cada uno de los países que tienen este sistema. Sin embargo, con todo y sus deficiencias, la democracia es el único modelo universal más abierto y más fluido. Por otra parte, no existen líderes que se empeñen en fortalecer y reconstruir la democracia. Al contrario, se observa a nivel mundial una clase política que ha sido considerada sin los niveles de cultura necesarios para un buen desempeño y mejoras en las tomas de decisiones. Anteriormente, los intelectuales tenían su peso en la democracia, crearon las revoluciones del siglo XIX. Hoy no se les ve con ese peso de antes. Vivimos de la rutina.
Fíjense ustedes que Pericles estaba rodeado de intelectuales como Anaxágoras, Protágoras, cuya participación en la construcción de la teoría de la democracia fue fundamental. De ese ambiente surge Pericles. Aquella fue una época fantástica en la literatura y destacada por los filósofos recordados hasta la fecha por su legado en el campo del amor a la sabiduría, la filosofía. Actualmente la enseñanza se ha visto invadida por ciencias, las llamadas humanidades modernas. El bachillerato antes era de 7 años, luego de 4, luego de 2. Sabemos bien que en 2 años no se puede aprender el griego ni el latín, ni se podrán adquirir los elementos para saber qué es la democracia, cuáles son los elementos que la componen y en qué consiste. El ambiente no favorece al estudio. Este exige tiempo, esfuerzo y espacio mental. Lamentable, pero el esfuerzo no está de moda. A lo largo de la historia se ha podido apreciar que la democracia ha estado sujeta a ciclos. Por ejemplo, antes del siglo XV, los cristianos acabaron con el teatro, los juegos, el erotismo. Acabaron también con esa sociedad abierta. Sin embargo, a partir del siglo XV, resurgen las actividades que se daban por perdidas. Se impulsa el atletismo, se adopta el culto al desnudo, resurge el teatro, la democracia ha tenido retrocesos, pero también avances. Pareciera que en la actualidad tenemos una democracia de apertura descontrolada. Es innegable que los ciudadanos necesitan de la libertad y la apertura. Pues sí, pero también de una organización, de un sistema, de algo necesario para no perderse. Y eso, pues es lo que no se ve. Adrados, volviendo al autor, dice que hay mucha libertad hoy, pero a veces mucha libertad perdida, sin dirección. Uno de los hechos sobresalientes del final del siglo XX es, sin duda, la preeminencia de la democracia sobre el autoritarismo. La extensión y el arraigo de los valores, las instituciones y las prácticas democráticas en el mundo de hoy constituyen, en efecto, un proceso global que al parecer se dirige hacia su consolidación. La derrota de los totalitarismos de derecha en la Segunda Guerra Mundial, las transiciones a la democracia en el sur de Europa, en América Latina y en el sudeste asiático, a lo largo de los años 70 y los 80 y el derrumbe de los regímenes totalitarios de Europa del Este, conocidos como socialismo real, durante el segundo lustro de los 80, apuntaron a las grandes democracias e impulsaron la emergencia de nuevas democracias, transformando de manera radical el mapa geopolítico mundial, pero sobre todo apoyado en la globalización de los medios de comunicación. Dicho proceso ha significado un profundo cambio de los valores y las percepciones de las sociedades contemporáneas en favor de los derechos y las libertades fundamentales de la persona, sustento y fin del constitucionalismo democrático. El constitucionalismo es el producto político y jurídico del triunfo del pensamiento liberal frente al absolutismo y los autoritarismos. En este sentido, el constitucionalismo tiene como razón de ser y como fin la limitación del poder público y la garantía
de los derechos fundamentales de las personas a través de la subordinación del poder a la ley. De allí que sus principios más importantes sean la división del poder político para crear un sistema de controles y contrapesos entre los distintos órganos del Estado y el control sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad para garantizar los derechos fundamentales de las personas frente al poder público establecidos en la Constitución. El constitucionalismo democrático es, en consecuencia, un régimen político y jurídico en el que, además de establecer límites al poder público y garantías para los derechos de las personas, los órganos de gobierno deben ser populares, es decir, deben expresar el principio de gobierno del pueblo conforme al significado etimológico de la democracia. Ahora bien, en la medida en que las sociedades modernas, por su dimensión y complejidad, no permiten el ideal clásico de gobierno directo del pueblo, la democracia moderna ha sido representativa, es decir, el gobierno del pueblo a través de sus representantes. Un régimen constitucional democrático puede adoptar distintas formas o sistemas de gobierno. Los dos más importantes son el presidencial y el parlamentario. Y si bien dentro de ellos existen diversas modalidades e incluso un sistema híbrido o mixto que toma elementos de ambos, en el caso del semipresidencialismo francés, lo cierto es que cada uno tiene elementos característicos, los cuales se pueden resumir en los siguientes términos. Un sistema presidencial tiene las siguientes características. El presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. La elección del presidente es directa o semidirecta, como es el caso de los Estados Unidos. El jefe de gobierno y su gabinete no son designados o removidos por el órgano parlamentario, sino por el propio presidente. Los poderes ejecutivo y legislativo están claramente separados. Ahora veamos el sistema parlamentario. El jefe de Estado y el jefe de gobierno son personas distintas. En la monarquía parlamentaria, como Gran Bretaña, el rey es el jefe de Estado. Los miembros del Parlamento son elegidos por el voto popular. El jefe de gobierno y el gabinete son designados y pueden ser removidos por el Parlamento. Los poderes ejecutivos y legislativo no están separados, por el contrario, se comparten. En los sistemas hay un proceso de elección popular para la integración de los poderes públicos. Dicha elección se realiza y se convierte en representación política mediante un sistema electoral. Cabe recordar en este punto que la noción de sistema electoral en sentido estricto se refiere a los principios y a los métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, para traducir la voluntad ciudadana en representación política. Existen dos grandes sistemas electorales, el de mayoría y el proporcional, cada uno de ellos con diversas modalidades y fórmulas de asignación de escaños, así como un sistema mixto que combina los principios de ambos. En términos generales, dichos sistemas se pueden describir de la siguiente manera. En los sistemas de mayoría, se busca formar una mayoría en los órganos de representación popular que garantice la estabilidad y gobernabilidad, aun a riesgo de fomentar sobre o su representación en el Parlamento. Por ejemplo, que un partido político obtenga un porcentaje de la votación obtenida. En este caso se privilegia la gobernabilidad sobre la representatividad.
El ganador de la elección en el ámbito territorial poblacional, donde se realice la elección, se queda con toda la representación, es decir, gana todo. Por ejemplo, en un distrito electoral se elige a un solo diputado. Los partidos presentan candidatos individuales y el elector solo tiene una opción. En los sistemas proporcionales se busca que los órganos de representación popular sean los más representativos posible de la voluntad ciudadana. Es decir, que los porcentajes de votación obtenidos por cada partido, aun a riesgo de generar una fragmentación en la composición del Parlamento que dificulte la estabilidad y gobernabilidad. Por ejemplo, que un Parlamento, al reflejar con exactitud los porcentajes de la votación obtenida por los distintos partidos políticos, se fragmente de tal modo que la formación de una mayoría que legisle o integre el gobierno, en el caso de un sistema parlamentario, resulte imposible. En este caso, se privilegia la representatividad sobre la gobernabilidad. Se elige a dos o más representantes en el ámbito territorial poblacional, en el que se realice la elección, y por tanto el triunfo es compartido según los porcentajes de la votación. Por ejemplo, de una circunscripción electoral pueden surgir 10 diputados. Las candidaturas de los partidos no son individuales, sino que se presentan en listas. Pedro López Arribas, licenciado en Derecho y Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y director de la revista política de circulación nacional, concluye que la democracia política es un proyecto político tan antiguo como moderno. Aparentemente, en los denominados países occidentales, parece que la democracia es algo generalmente asumido por la mayor parte de las personas, ciudades e instituciones. Si se preguntase a muchos sobre ella, se nos contestaría que la democracia es algo circunstancial a los sistemas políticos de los países desarrollados de Occidente. De modo que la democracia y sus contenidos parecen estar muy sólidamente asentados. La democracia es así un proyecto político antiguo y moderno, y a la vez un proyecto de ayer para hoy y de hoy para mañana. La historia de la democracia posee un principio noble y glorioso en la Atenas de la época clásica, y tuvo su renacimiento en el tiempo de la Ilustración, en el siglo XVIII, en su moderna definición de democracia representativa. La historia de la democracia es, pues, una historia reciente, muy reciente, y aunque esta historia tiene comienzo, es una historia que hasta la fecha carece de final. Se llegó a afirmar que el mejor régimen de gobierno era aquel que garantizase la convivencia con respeto para la libertad y para los derechos individuales de las personas bajo el gobierno de la mayoría. ¿Cómo se llegó a eso? La crisis de las colonias británicas de Norteamérica con su metrópoli desde 1775 precipitó una revolución, la Revolución Americana, que alumbró la primera democracia moderna, los Estados Unidos de América. Tras el triunfo de esta primera revolución, la Revolución Francesa en 1789, introdujo prácticas políticas de la democracia representativa en Europa. La Declaración de Independencia norteamericana y la Declaración francesa de Derechos del Hombre y el Ciudadano quizás sean los dos textos políticos más destacados de ambas revoluciones.
En el siglo XIX se incorporaron al movimiento general por la instauración del sistema de gobierno basados en la democracia representativa la mayor parte de los países de Europa y América. Lo que Blanco White, como otros muchos, denominó con razón la Revolución Española de 1808 a 1812 con la Constitución de Cádiz. Es el hecho más destacado de este primer impulso democratizador de nuestra historia. Y después, durante los siglos XIX y XX, y pese a terribles altibajos, como lo fueron muy especialmente el fascismo y el comunismo, la historia de Europa y de América y también de otras partes del mundo ha sido la misma historia de la expansión de los sistemas democráticos. Incluso en nuestros días, pese a largas dictaduras padecidas, España vivió bajo dictadura, ¿se acuerdan ustedes? Casi la mitad del siglo XX. La historia de los últimos 200 años es la misma historia de la extensión de la libertad y de la igualdad para todos los ciudadanos. El parlamentarismo, que no la democracia representativa, nació en Inglaterra. En Inglaterra hasta las reformas electorales de Lord Grey en 1832 y el principio representativo no tuvo presencia el Parlamento. La Revolución Americana entre 1775 y 1783 es quizá la mejor prueba de las deficiencias democráticas del sistema parlamentario británico del siglo XVIII. Veamos un poco el entorno ideológico y político en el que se produjo la Revolución Americana. El origen y fundamentación de la democracia moderna pueden rastrearse tan lejos como se quiera, pero no cabe duda de que fue durante los siglos XVII y XVIII cuando la fundamentación teórica de la democracia representativa se explicaría de modo claro. No es fácil establecer un cuadro breve y completo de los avances del pensamiento entre los siglos XVII y XVIII, pero sí es factible indicar algunos rasgos básicos en la definición de las ideas del gobierno popular y representativo que caracterizan la moderna democracia. Para Spinoza, esto por allá por 1632 a 1677, el filósofo de Ámsterdam, así le llamaban a Spinoza, los derechos individuales y la libertad se configuran como los elementos centrales a que debe de atender la acción política. Por ello, el mantenimiento, aseguramiento y garantía de los derechos de las personas es causa principal de la creación del Estado. Spinoza argumenta que el Estado solo puede tener como fin lograr la mayor seguridad posible para las personas y para sus derechos. Uno de los derechos que con más ardor defienden en la fría y lógica obra de Spinoza es el derecho de la conciencia individual a pensar y expresarse libremente. La libre expresión del pensamiento y la propia libertad de este último constituyen también un elemento esencial de la filosofía política y jurídica de este autor. Spinoza abre paso a las ideas de libre expresión, es decir, la libertad de expresión y de opinión pública, que se desarrollarían en la Ilustración en un proceso de expansión que llega hasta nuestros días. En cuanto a las formas de gobierno y sobre la célebre clasificación aristotélica, monarquía, aristocracia y democracia, Spinoza en una época
en que definirse demócrata era poco menos que una extravagancia, se decantó por la democracia como la forma de gobierno más adecuada a los criterios de la razón. La democracia es el gobierno más natural por ser el más cercano a la libertad que la naturaleza concede a todos. Es importante mencionar, me estoy ya acercando al final de este segundo tema, es importante mencionar al británico Locke, 1632-1704, quien no solo formuló por primera vez el principio de la división y separación de poderes como único modo de frenar al poder en el Estado y garantizar así la libertad. También y sobre todo estableció la doctrina del consentimiento de los gobernados, concepto esencial para comprender la Revolución Americana como fundamento de toda autoridad legítima. Para Locke, en el estado de naturaleza, los hombres poseen derechos que son inherentes a la personalidad, como son la vida, la libertad, la propiedad y el derecho a la separación en caso de ofensa o daño. La garantía de estos derechos nace con el contrato social, por el que todos ceden parte de sus derechos para conferirlos a la organización política de la sociedad, el Estado. Lo ideal sería que el gobierno esté conformado por personas virtuosas o bien intencionadas. Esto, por supuesto, que contribuiría a favorecer el desarrollo y consolidación de la libertad. Para Abraham Lincoln, la cuestión política planteada a los Estados Unidos por la crisis de la secesión no era tanto la esclavitud, ni siquiera lo era el mantenimiento de una unión indisoluble, pese a que ambos asuntos eran cuestiones primordiales. En todo caso, para Lincoln, la cuestión trascendental fue la defensa, mantenimiento y viabilidad efectivas de los valores establecidos en la Constitución de 1787. El mantenimiento y la pervivencia de un sistema de gobierno como el norteamericano, fundado en los principios de protección de los derechos de la vida, la libertad y la búsqueda de su felicidad, garantizados para todos los ciudadanos, que había organizado los poderes de su unión de modo que ofreciesen las mayores probabilidades de establecer la más estricta seguridad de los derechos de las personas bajo el gobierno de la mayoría. Hay que recordar, ya para finalizar, hay que recordar que Lincoln le apostó a la unión de todos los estados bajo la Constitución de 1787. Esta tesis fue la que mantuvo Lincoln durante todas sus campañas políticas desde 1858. El costo fue una sangrienta guerra civil de casi 5 años y el legado de un problema: la integración de los negros, que tardaría más de 100 años en hallar las vías para su definitiva solución. Con esto estoy concluyendo estos dos temas, agradeciéndole a todos ustedes su atención. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.